aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir. El juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad. Toda corrupción, todo mal pensar, su sangre cubrió allí. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su obra consumó. El poder de la cruz, pecado él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre ahí escrito sobre ti, por tus dolores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó tu incomparable amor. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz, inmolado por mí. Qué gran precio y amor, fui perdonado en la cruz. Amén. Puede sentarse, hermanos. Nuestro hermano Hugo Álvarez es
profesor de Master Seminar en español, es un líder en la iglesia de Grace donde también enseña, así que sin más preámbulo yo le doy el tiempo, hermano, aprovechemos la palabra y que el Señor nos dé esa gracia para escuchar. Tiempo. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar una vez más con ustedes acá en este tiempo compartiendo la palabra de Dios, hablando acerca de la gloria de Cristo, la gloria de Dios, y seguimos en ese mismo asombro de cómo vamos conociendo un poco más de cerca todo lo que es Cristo y lo que encierra nuestro Salvador. Así que si pueden por favor acompañarme en sus Biblias, vamos a continuar con lo que estuvimos estudiando ayer. Esta es la segunda parte. Estuvimos ayer hablando un poco acerca de esas actitudes de Cristo, acerca de la gloria de Cristo en su humillación. Ahora quiero por favor que sigamos analizando los versículos. Estuvimos viendo el 2 del 5 al 8 y vamos a estar viendo los versículos del 9 al 11. Permítanme leer una vez más los versículos del 5 en adelante, así que si tienen ahí sus Biblias, acompáñenme con su mirada ahí en los versículos del 5 hasta el 11. Vamos a leer toda esa porción. Filipenses 2, capítulo 2, del 5 al 11. ¿Estamos ahí? Ok, vamos a dar la lectura a la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo que nos estás permitiendo llevar. Gracias porque reconocemos de que es tu voluntad, que es agradable y perfecta, el por el cual estamos aquí, y así mismo tú has puesto el querer como el hacer. Ayúdanos, Padre, a poder ver a esta realidad en tu palabra, a poder abrazar lo que tú nos quieras hablar a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Permítenos tener ojos para ver, oídos para escuchar y la fuerza para obedecer. Oramos esto en el nombre que sobre todo nombre del que vamos a hablar esta tarde, en el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén. Ayer tuvimos, amados hermanos, la oportunidad de ver la gloria en la humillación de Cristo Jesús, y estuvimos analizando, como ya leímos, esos versículos tan hermosos del versículo 5 hasta el versículo 8, y para aquellos que a lo mejor no pudieron estar ayer, permítanme recordarles que vimos dos actitudes acerca de Cristo, esas actitudes que nos ayudaron a entender su gloriosa humillación, como Él actuó, y sabemos que la base de esto es que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia en Filipos, está llamando a los filipenses a que ellos también abracen esas actitudes. Y fue muy interesante el poder ir analizando esa actitud que tuvo Cristo aún siendo Dios. Entonces, continuando en el flujo de ese mismo pensamiento, hablando acerca de la gloria de Jesús, Cristo,
ahora volvemos una vez más aquí a esta hermosa epístola, esta epístola que fue escrita con ese amor que tenía el apóstol Pablo por esta iglesia que él mismo había plantado. Y dentro de los versículos del 9 al 11 que acabamos de ver, hay un versículo que nos sirve como base para los puntos que vamos a estar analizando. Es el fundamento para lo que vamos a ir estudiando. Y es el versículo 9. Así que si pueden, por favor, una vez más, acompañarme con sus miradas al versículo 9 ahí en sus Biblias. El versículo 9 de este capítulo 2 del libro de Filipenses, de la epístola a los Filipenses. Observen cómo el apóstol Pablo continúa diciendo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Es interesante cómo este versículo 9 está utilizando y inicia con esa frase por lo cual. Esa conjunción que le llaman deductiva, o sea, que deduce con respecto a lo que había dicho antes, lo que habíamos leído antes. Recuerdan lo que estudiamos en los versículos 5 hasta el versículo 8, debido a esa actitud que tuvo Cristo, debido a cómo se humilló Jesucristo siendo Dios, convirtiéndose en un hombre y siendo obediente hasta la muerte. Y vimos ayer que no fue cualquier muerte, ¿verdad? Fue una muerte sufrida, una muerte deshonrosa, una muerte humillante. Debido a esa muerte, por lo cual, debido a la muerte y la acción que tuvo Cristo, la actitud que tuvo Cristo, que continúa diciendo el texto, observen ahí, continuando en el versículo 9, Dios el Padre también le exaltó hasta lo sumo. Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo con esto? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que necesitamos entender como hijos de Dios es que al decir exaltar y dar son un mismo acto de parte de Dios. Es un acto conjunto. Dios lo exalta y le da a la vez, lo eleva y le da a la vez este nombre que es sobre todo nombre. Podemos decir de otra manera que debido a la obediencia, a la humildad de Jesucristo, el Padre entra en escena después de todo lo que el Hijo realiza y le da un nombre, que es sobre todo nombre. Ahora, cuando hablamos acerca de que el Padre le da ese nombre sobre todo nombre, la pregunta sería lógica, ¿cuál? O sea, ¿cuál nombre? ¿A qué nombre se refiere? ¿Se refiere a Dios como nombre? ¿Se refiere a Jesús como nombre? ¿Se refiere a Emmanuel? Dios con nosotros. Ese es el nombre, sobre todo nombre, que el Padre le otorga al ver la obediencia y la humildad de Cristo. Bueno, para eso necesitamos entender el contexto de qué es lo que está pasando aquí. La realidad es que la respuesta la encontramos un poco más adelante dentro del mismo escrito de Pablo. Observen ahí con sus miradas. Vamos a ir analizando poco a poco, pero observen por ahora. Es muy importante que entendamos esto. No es necesariamente el nombre Jesús. No es necesariamente ni siquiera el título de Cristo al que se refiere el apóstol Pablo, que es el nombre sobre todo nombre, es lo que vemos ahí en el versículo 10. Está hablando acerca de que Jesucristo es el Señor, ¿no? Y miren, observe, dice, da un flujo de pensamiento, de doblar rodilla, de hablar de acerca de dónde se eleva este nombre, dónde se alaba ese nombre. Versículo 11 dice que Jesucristo, la segunda parte del versículo 11, hermanos, ahí en el versículo 11, la segunda parte dice que toda lengua confiese que Jesús, ¿quién es Jesús? Es el Señor. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando del versículo 9, dentro del contexto, lo que Pablo está diciendo no es que Jesús es el nombre, sobre todo nombre, porque habemos muchos seres humanos que tenemos ese nombre Jesús, ¿no? Es que quiere decir que si le pones a tu hijo Jesús, entonces él va a ser sobre todos. No es así. Ni siquiera es el Cristo en sí, ese título. Él está hablando específicamente de
ese nombre, esa palabra que en el original griego es Kurios. Kurios, el Señor. Es eso que vemos en el libro de Hechos, capítulo 19. Acompáñenme a Hechos 19. Observen, el escritor de Hechos, el autor de Hechos, muchos creemos que es el mismo Lucas, demuestra a través del libro de Hechos la importancia del nombre, ese nombre Señor, ese título Señor. Observen ahí, en el capítulo 19 del libro de Hechos, el versículo 13. El versículo 13. Observen cómo el autor de la narrativa de Hechos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. No dijeron, vamos a invocar a Jesús. No invocaron al Cristo. Observen cómo dice, Señor Jesús. Porque ese es el verdadero nombre sobre todo nombre. El de Señor, el de amo, el de dueño de todo y de todos. Si continúan con sus miradas una vez más, repite en el versículo 17, en vuelta a la página, en alguna de sus Biblias, a lo mejor están en la misma página, pero observen el versículo 17. La final del versículo 17 dice, y era magnificado el nombre del Señor Jesús, del Señor Jesús. Y aún el versículo 19 comienza diciendo, el capítulo 19 comienza diciendo en el versículo 5, vuelvan su mirada al versículo 5, ahí mismo, el capítulo 19 de Hechos, versículo 5. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y observen, amados hermanos, esto provoca confusión, porque hay muchos hermanos que con muy buenas intenciones dicen, bueno, vamos a bautizar a los miembros de nuestra congregación. ¿Y qué dicen? Bueno, los bautizamos igual que Hechos 19. Vamos a bautizarlos en el nombre de Jesús. Te bautizo en el nombre de Jesús. Pero vemos otra instrucción en Mateo 28, ¿verdad? En la Gran Comisión. Vemos una instrucción del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí en el contexto del capítulo 19 de Hechos, al decir que los bautizaban en el nombre del Señor Jesús, está hablando acerca de que estaban bautizándolo poniéndolo a Jesús como el Señor de todo. Creyendo en que Él es el Señor de todo. No tanto en el nombre Jesús, sino en el título de Señor. Señor de todo. Esto vemos también en las palabras del apóstol Pablo, cuando en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, lo pueden buscar después por tiempo, Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, vemos de nuevo esa mágica combinación de el nombre del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Y ahora necesitamos entender algo, amados hermanos, no es cualquier título, no es cualquier nombre, no es cualquier membrete el hecho de que a Cristo Jesús se le diga Señor. No es cualquier cosa, ya que Dios, el Padre, Jehová, no comparte su nombre con nadie. Isaías capítulo 46, vayan al Antiguo Testamento y observen esta realidad. Isaías capítulo, 42, vayan a Isaías capítulo 42. Isaías 42, versículo 8. Este es el profeta hablando acerca de Dios el Padre. Dice, yo Jehová. Jehová, ese es Yahweh. Ese es Jehová Yahweh. Ese nombre sobre todo nombre, el gran yo soy. Este es que dice, mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. Jehová el Padre no comparte con nadie su nombre de Señor. Él no comparte su grandioso nombre con nadie. Nadie es igual a Yahweh. Pero sí lo hace con
el Cristo resucitado. Sí lo hace con aquel que se humilló al convertirse en un ser humano, al adoptar esa esencia, aquel que se humilló al ser pobre siendo rico, a aquel que obedeció por amor al Padre y amor a los suyos hasta la muerte, y si se lo da a aquel que murió injustamente en una muerte terrible, con tal de obedecer al Padre, y ese es Cristo Jesús, el Señor. Ahora, con este fundamento vamos a poder analizar más profundamente qué implica todo esto, qué implica el nombre sobre todo nombre, qué implica que Jesús sea Yahweh, que Jesús tenga ese señorío, que Jesús, el Cristo, sea el Señor de todos y de todas. Y es así que ahí en Filipenses, ahora volviendo a nuestro tema, Filipenses capítulo 2, como estábamos viendo en estos versículos, ahora vamos del 9 al 11 para aquellos que anotaron o no están todavía atentos a eso. Encontramos aquí dos verdades acerca de cómo Dios el Padre glorifica al Hijo que te ayudan a entender la magnífica gloria de Cristo. Dos verdades acerca de Cristo que te ayudan, te muestran su gloriosa exaltación. Es lo que vamos a ver, la gloriosa exaltación de Cristo. Dos verdades acerca de Cristo que te muestran su gloriosa exaltación. Vamos a verlo porque Dios el Padre no solamente le dio el señorío, sino que lo exalta gloriosamente. Y estas dos verdades que vamos a estar analizando rápidamente, número uno, todos adorarán a Jesús el Señor. Todos adorarán a Jesús el Señor. Esa es la primera verdad. Y la segunda verdad es que todos reconocerán a Jesús el Señor. Todos lo adorarán y todos lo reconocerán. Y vamos a darnos cuenta que hay una diferencia entre estos dos términos, de adorar y reconocer al Señor Jesús, a Jesús el Señor. Entonces abrochémonos los cinturones y arranquemos con nuestra primera verdad gloriosa de esta tarde. Número uno, acabamos de verlo, todos adorarán al Señor Jesús. Versículo 10, volvamos ahí a nuestra Biblia, el versículo 10 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Nos dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, ya tenemos establecidos que ese nombre, sobre todo nombre, ¿cuál es? Entonces, ahora Pablo le da a los filipenses, a los hermanos en Filipos, el motivo, el por qué Dios lo ha elevado supremamente. Y lo hace instruyéndonos por medio de un para qué. Para esto le doy este nombre sobre todo nombre. No es porque quiero darle un nombre y ya, y Cristo Jesús no tenía nombre. No es porque le hacía falta algo y necesitamos agregarle algo más. No, hay un motivo por el cual Dios le da este nombre sobre todo nombre. Y este es el propósito por el cual Dios lo hizo y le da eso. Es para que, observen, se doble toda rodilla. Para que toda rodilla se doble. No es solamente para pensar en ello o enamorarse de esa idea. Hay un motivo específico. Esa es una verdad no solamente presencial, no solamente el tiempo de cuando fue escrita esta carta, sino que también es una verdad ahora y va a ser una verdad escatológica, una verdad futurística. Cuando habla acerca de que toda rodilla se doble, está hablando acerca de que Él es Señor sobre todas las cosas y debe haber un reconocimiento de ello. En Romanos capítulo 14, versículo 11, Pablo remarca esta misma verdad. Observen ahí, Romanos 14. Romanos 14,
el versículo 11. Romanos 14, 11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y toda lengua confesará a Dios. Una vez más está yendo para atrás, Isaías 45, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, cuando está hablando acerca de Cristo, ese Cristo muerto y resucitado. El apóstol Pablo está reconociendo de que es el cumplimiento de una profecía acerca de este Señor, de este Jesús, el Cristo. Cuando el Mesías reine, todas las naciones adorarán al Dios de Israel, reconociendo de que Él es el verdadero Dios del universo, Jehová, pero también reconociendo al Hijo, el Señor Jesucristo. Asimismo, Pablo tenía seguramente en su mente el referirse a que, a pesar de que es algo futurista, el apóstol Pablo entiende y comprende que debe la iglesia local, el que dice que es parte de la iglesia de Jesucristo, vivir con eso en mente. ¿Cómo tú vives con la mente lúcida de que algún día todos van a doblar su rodilla? Bueno, se vive pensando en que yo, como hijo de Dios, tengo que doblar mi rodilla, no algún día, sino todos los días. Y es ahí donde debemos de vivir delante de la presencia de Dios, de rodillas. Y no solamente de rodillas como queriéndolo hacer como una religiosidad, no, es que yo todas las mañanas, hermano Hugo, me levanto y me arrodillo a orar. Qué bien por ti, no está mal. Los animo a que lo hagan, me animo a yo hacerlo también. Pero no solamente el arrodillarse, no es el acto de arrodillarse, es el acto de reconocer que Cristo es el Señor, de que Jesús es el Señor, de que dependemos 100% de Él, porque Él merece toda la gloria y la exaltación. Ahora, si Jesucristo es el Señor, y toda rodilla se debe de doblar y se doblará al final de los tiempos, ahora como nosotros como cristianos también necesitamos abrazar una verdad de que esto no abarca solamente una parte del universo, una parte del mundo. ¿Por qué? Observen, vuelvan ahí en sus Biblias cómo el apóstol Pablo comienza a detallar y comienza a darnos información que nos ayuda a que nosotros renomemos nuestra mente caída, nuestra mente orgullosa, nuestra mente de que sabemos todo y que no hay nadie quien me enseñe nada. Esa mente de por qué yo, si yo ya estoy bien. Miren cómo gloriosamente dice de que toda rodilla se doblará de los que están donde dice. Volvamos ahí al versículo 10 del capítulo 2 de Filipenses. Dice, toda rodilla de los que están en donde. En los cielos. Y después, ¿qué dice? En la tierra. Y después, ¿qué añade? 3 diferentes partes, 3 diferentes sectores. Cuando habla de los cielos, lógicamente, se nos viene a la cabeza, claro, tiene que ser ese hemisferio, allá donde habita Dios, donde están los ángeles, donde nosotros no podemos ver ni estar. Observen lo que dice el autor de Hebreos. Me gusta el autor de Hebreos, estuvimos hablando de él el día de ayer, pero qué mejor que ir al autor de Hebreos, el cual siempre está exaltando a Cristo sobre todas las cosas, sobre el antiguo pacto, sobre Moisés, sobre los ángeles, sobre la tierra, sobre toda cosa creada, sobre los sacerdotes. Y él, miren ahí en Hebreos capítulo 1, miren cómo habla acerca de Jesús. Miren cómo habla acerca de Jesús. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál nombre? Señor. ¿Dónde está? Allá. Allá y allá donde está sentado a la diestra del Padre, todo el hemisferio celestial reconoce, doblando su rodilla, adorando y alabando
el nombre de Cristo Jesús, el Señor. A eso es lo que se refiere cuando habla del cielo. No se refiere al cielo tan bonito ahí cuando veo que pasan los pájaros y los aviones. No, está hablando de ese hemisferio. Ahí mismo, versículo 6. Habla acerca y otra vez cuando introduce el primogénito, hablando de Cristo Jesús el Señor, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adoren todos los ángeles de Dios. Versículo 13, más adelante, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí, en ese ambiente donde están esos ángeles, esos espíritus ministradores, esos que dicen gloria a Jehová el Padre, ahí es donde va a llegar un momento en donde todos van a dar pleitesía al nombre de Cristo Jesús, el Señor. ¿A dónde más? 3 lugares vimos, ¿no? El cielo, después de eso, ¿qué dice? La tierra, donde habitan las criaturas, donde habitan los seres humanos, lo que creó Dios, como vimos como vemos en Génesis, en la narrativa de Génesis, de cómo creó la tierra, todo lo que habita en la tierra, todo lo que le pertenece ¿a quién? A Jehová, a Yahweh. Todo lo que está en la tierra, dobla su rodilla y debe de declarar que el Señor es Jesús el Cristo. Salmo 24.1. Salmo 24.1. Acompáñenme ahí y observen lo que dice el salmista acerca de la realidad de quién es Jehová. Salmo 24.1. Miren lo que dice acerca de, ahí está, ahí qué dice, ¿de quién? De Jehová, Yahweh, ¿no? De el Señor. Es la tierra y su plenitud, el mundo, la tierra, su plenitud, el mundo, ¿y quiénes? Y los que en él habitan. Todo eso debe de reconocer de que Jesús, el Cristo, es también el Señor de todo. ¿Por qué? Porque al Padre le ha placido. ¿Por qué? Porque el Padre se lo ha otorgado. Y como el apóstol Pablo, me gusta que él como que siempre, inspirado por el Espíritu Santo, él siempre está pensando para aquellos que dicen, bueno, ok, en la tierra, en los cielos, y hasta ahí llegó, hasta dónde llega el poder del nombre de Jesús el Cristo, el Señor. ¿Hasta dónde llega eso? Bueno, ustedes lo ven en sus Biblias y dice, y debajo de la tierra. Y debajo de la tierra, ¿a qué se refiere eso? ¿A los animalitos que viven debajo de la tierra? No, esos ya están incluidos en toda la tierra. Posiblemente es una referencia al submundo de los muertos, de los espíritus caídos. No necesariamente el infierno, pero sabemos y reconocemos de que Dios le da ese nombre sobre todo nombre de Señor, y Jesús es el Señor también de los vivos y de los muertos, y Jesús es el Señor también de aquellos que están debajo de la tierra en el infierno. Efesios capítulo 4, versículo 9, lo pueden leer después, habla acerca de eso, de ese ambiente, de ese submundo. Bueno, la realidad es que Jesús, por la gracia del Padre, le ha dado ese nombre para que todas las personas, las criaturas y todo lo que es creado, que esté en el cielo, en la tierra y aún en el submundo debajo de la tierra, glorifiquen el nombre de Jesucristo, el Señor. Si quieren resumirlo de alguna manera, piénsenlo así: estas 3 esferas se refiere a los ángeles, a los vivos y a los muertos. Abarca todo. No deja afuera a nada ni a nadie. Y observen lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Sí, Apocalipsis 5, 13. Miren lo que dice el apóstol Juan, Apocalipsis 5, versículo 13. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra,
Y aquí añade algo más, y en el mar a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, ¿y a quién? Al Cordero, sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y nosotros decimos, amén, así sea, amén. Todos los ámbitos le pertenecen a ese nombre, sobre todo nombre. Todo está incluido en reconocer y en doblar rodilla de que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y es increíble porque este título, este nombre de Señor solo le pertenece a Él. Tú no eres el Señor de tu vida, amado hermano, aunque te lo creas. Y aunque te veas en las mañanas en el espejo y digas, eres el conquistador, eres el mejor. No vas a ir al espejo a decir que no sirves. Pero tampoco te creas de que tú eres el Señor de tu vida. El Señor, el que tiene el nombre sobre todo nombre, es uno solo, es Jesús, el Cristo. Imagínense la importancia de este nombre sobre todo nombre. Investigando uno de los nombres más famosos de la historia. No estoy hablando de este tiempo porque a lo mejor algún joven va a decir, bueno, ni sé quién es él. Pero estoy hablando de la historia de la humanidad. Uno de los nombres más famosos es el de William Shakespeare. William Shakespeare. Y ustedes lo han escuchado seguramente. Él nació en 1564 y falleció en el año 1616. Fue considerado uno de los más grandes, y es considerado uno de los más grandes poetas influyentes de la historia. Hizo obras como Romeo y Julieta, Hamlet y Otelo. Son ampliamente conocidas las obras de él. Es más, hace un tiempo atrás, no sé, hoy en día enseñan tanta cosa rara en las escuelas, lamentablemente, pero recuerdo que hace muchos años atrás todavía se seguía enseñando para que las personas puedan conocer acerca de la poesía. Su contribución tanto en la literatura como en el teatro y en el lenguaje ha sido un impacto duradero a nivel mundial. Parece que a lo mejor hasta hoy, hasta el día de hoy en unas escuelas. Y ese nombre de Shakespeare, cada vez que se oye, normalmente hablan acerca de la habilidad, acerca de explorar los temas de la humanidad, acerca de los temas del universo, porque eso es lo que reflejan sus obras. Y son todavía representadas en los teatros. Es una influencia muy grande sobre la cultura. Algunas personas dicen lo siguiente: el nombre de Shakespeare es un sinónimo de excelencia en la escritura y en el teatro. Pero a pesar de ser conocido mundialmente y a través de la historia, el nombre de Shakespeare no tiene nada que ver con el nombre del Señor Jesucristo como Señor de todo. No importa qué tan famoso haya sido o cuánto dure su fama, ninguno de los nombres que hay en esta tierra van a durar lo que va a durar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de todo. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros necesitamos entender esta verdad, comprender esta verdad, abrazar esta verdad y vivir a la luz de esta verdad. Él es el Señor. Él es el Señor. No hay otro como Él. Él ha sido exaltado en la escalera a lo sumo. Ahora la pregunta es, ¿tú lo tratas como Señor tuyo? ¿Él es el Señor de tu vida? ¿Es Cristo Jesús el Señor de tu vida? ¿O tú solo le dices, Él es mi Salvador? Porque si Él es tu Salvador, Él debe de ser tu Señor. No existe tal cosa como yo acepto al Señor Jesús como mi Salvador, pero no es el Señor de mi vida. Solo lo nombro, pero Él no es verdaderamente quien controla mi vida. No existe tal cosa. Si Cristo es tu Salvador, Él debe de ser tu Señor. Y si Él es tu Señor, tus pensamientos, tus palabras, todo lo que tú quieres hacer o haces o dejas de hacer, tiene que estar bajo la supervisión de ese Señor, Jesucristo. Hay una manigueta y una frase muy conocida que creo que nació en inglés, pero también la vemos en español. ¿Qué haría Jesús? Dicen por ahí. ¿Qué haría Jesús? Yo le agregaría, ¿qué haría el Señor Jesús?
Porque Jesús puede ser el hermano que está en la iglesia o puede ser el que tiene la tienda en la esquina del barrio. No importa qué es lo que hace el de la esquina del barrio. A lo mejor me interesa, a lo mejor el hermano de la iglesia, claro, porque lo amo y es mi hermano. Pero yo quiero saber qué haría el Señor Jesús. Porque si el Señor Jesús hace algo, ¿qué tengo que hacer yo? Imitarlo, seguirlo, obedecerle. Ahora, permítanme pasar rápidamente a la segunda verdad. Vamos a la segunda verdad que encontramos en estos versículos que muestran la gloriosa exaltación que le dio el Padre al Hijo. Número 2. Todos reconocerán a Jesús como ese Señor. Todos reconocerán a Jesús el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Estamos ya hablando al respecto, pero vamos a ahondar más en lo que significa el fin de los días. Versículo 11, volvamos ahí a nuestro versículo base. Versículo 11 del capítulo 2 de esta magnífica epístola a los Filipenses. Versículo 11. Observen lo que dice: y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para la gloria de Dios el Padre. Ahora nos encontramos con otra sublime verdad. Todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Va a llegar un día, amados hermanos, en que no importa quién eres, no importa cómo eres, no importa lo que crees, no importa lo que te crees de ti mismo, no importa lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer, vas a tener que confesar a Jesucristo como el Señor de todo. Él es el único y verdadero Dios. Va a llegar ese momento en donde todos serán conminados, o sea, serán apremiados, obligados a reconocer que Jesús es el único y verdadero Dios. Él es el Señor. Jesucristo es el mismo Salvador, como lo hemos visto. Él es Yahweh, es el Santo Supremo. Él lleva el nombre de su Padre. Desafortunadamente, esta confesión que va a ser al final de los días puede ser demasiado tarde para algunos de nosotros. Puede ser muy tarde para algunos de ustedes. Porque aunque se llegue ese momento, si no es durante tu vida aquí en la tierra, va a ser demasiado tarde. Y puede decir, pero no dice, hermano Hugo, que tarde o temprano todos confesarán. Bueno, desafortunadamente, el tarde no va a tener vida eterna. Al tarde le tocará muerte eterna en el infierno, de por vida. Al decir lengua, no nos referimos solamente a palabras. No es solamente decirlo con la boca, no es solamente utilizar la lengua. Porque acabamos de ver algo. Acabamos de ver de que en dónde se va a realizar esa adoración y esa exaltación al nombre de Jesús. En los cielos. Y algún por ahí creído va a decir, bueno, es que en los cielos vamos a hablar español. No sabemos, no sé, no creo. Y alguno puede decir, es que los ángeles hablan inglés. O por ahí alguno va a decir, es que los ángeles hablan ecuatoriano. No es ecuatoriano, ni mexicano, ni salvadoreño, ni hondureño, ni de Guatemala. No lo hay, lo siento, pastor. Entonces, estamos hablando de que, en cierto sentido figurado, está hablando de que se reconozca, no necesariamente con el órgano de la lengua. Podría ser en una manifestación física, de una manera de comunicación más allá de nuestro entendimiento, debido a que hay seres celestiales que también van a declarar ese nombre, a lo mejor sin palabras, puede ser sin señas o con señas o postrado. La idea es que todos lo van a hacer. Todos lo van a hacer independientemente de que la lengua diga, Él es el Señor.
Y esto es importante reconocer porque no todo el que dice con la lengua, Señor, Señor, entrará al reino de los, sino todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, esta va una actitud más allá para el ámbito presente y para el ámbito futuro. Vamos a estar ahí viendo de un lado o de otro, del lado de la salvación eterna o a lo mejor algunos lamentablemente del lado de la perdición eterna. Pero la idea es que todo el mundo va a tener que reconocerlo. Entonces, ¿por qué no reconocerlo ahora? Esa es la pregunta. ¿Por qué no reconocerlo ahora? ¿Por qué no reconocer de que Él es el Señor? Que no hay nadie fuera de Él. ¿Qué es lo que te impide eso? Oh, no, hermano, yo siempre lo reconozco. Todos los domingos vengo y alzo las manos y digo y aleluya y gloria a Dios. Pero haces lo que el Padre te manda hacer a través del Señor, a través del Verbo. Oh, hermano, es que usted no entiende. Usted no conoce a mi esposa. Usted no conoce a mi esposo. No, si usted supiera el jefe que tengo, si usted supiera la familia que yo tengo, tú supieras lo que me pasó a mí desde pequeño o desde pequeña. Si tú supieras cómo me trata, es más, si tú supieras cómo es mi líder y mi pastor. Ay, no tienes ni idea. Qué difícil que es obedecerle a Jesús así. Qué difícil es poder decirle Señor y hacer lo que Él me manda que haga. Eso es una mentira. Eso es una falsa excusa. Porque si Jesucristo te está mandando a hacer algo a través de su palabra es porque tú lo puedes hacer. ¿Por qué lo puedes hacer? ¿En tus fuerzas? No. En las fuerzas de aquel que murió en una cruz. Y en una cruz tremenda. Ese sumo sacerdote que se puede apiadar de ti. ¿Por qué? Porque Él también pasó por esa tentación sin pecado. Él tiene la salida. Él tiene la respuesta. ¿Qué hago en esta situación? Sigue lo que dice su palabra. Hermano Hugo, pero ahí no me dice con quién me voy a casar. Ahí no me dice qué carrera debo de tomar. Ahí no me dice qué trabajo debo de tomar. No, pero te da suficiente luz para que puedas tomar una decisión sin ofenderlo. Te da suficiente luz para que sepas que si te dice que no te unas en yugo desigual, ¿qué haces con esa novia o ese novio? ¿Él es tu Señor? Sí, Él es mi Señor, pero yo hago lo que yo quiera. No es así. No es tu Señor. Y si no es tu Señor, no es tu Salvador. Y si no es tu Salvador, vas camino al infierno. No importa cuánto vayas a la iglesia. No importa cuánto cantes coritos. No importa cuánto alces las manos. Tu destino es el infierno. Y un infierno peor que los demás. ¿Saben por qué? No porque tenga diferente grado, sino porque no hay nada más horrible que estés engañado toda tu vida y llegues adelante a la presencia del verdadero Señor y te diga, pero en tu nombre, tú digas, en tu nombre hice esto, Señor. En tu nombre eché fuera demonios, como dicen por ahí algunos que piensan que tienen ese poder. En tu nombre hice milagros. En tu nombre hice esto y el otro. En tu nombre fui a heraldos. En tu nombre prediqué en heraldos. Pero estoy obedeciendo y estás obedeciendo lo que dice ese Señor, al cual invoca su nombre. Porque si no es así, Él va a decir, apartados de mí. No, nunca os conocí. Por eso es la importancia de reconocer qué es lo que Dios ha hecho al glorificarlo a Cristo, exaltarlo a Cristo a través de darle el nombre que es sobre todo nombre. Piensen por un momento en esto. En el tiempo de los romanos, en el tiempo del Imperio Romano, la práctica de adorar a los emperadores era muy común. Tenían raíces históricas y había un culto a estos reyes o a los emperadores. Y era en medio de todo eso en donde lo llamaban, por ejemplo, a Julio César, le daban el ejemplo de que a él se le había dado el estatus de Divus Julius. O sea, era divino él era Dios mismo. Y se lo daban aún en el hecho de la muerte, moría un ser humano como cualquier otro y le decían, oh, es divino. ¿Sí? ¿A qué hora se levanta de la tumba? No lo hacía. Augusto, el primer emperador romano, dijo que él también era divino.
pero aún así murió y no resucitó. Él sigue en la tumba, amados hermanos. Solo hay uno que no se puso el nombre, sino que el Padre que le pertenecía ese nombre de Señor recibió por su obediencia y su humildad el nombre que es sobre todo nombre. Y ese es Jesucristo, no el emperador romano, no el monarca de la dinastía inglesa, solo un nombre que es sobre todos los nombres. El de el Señor Jesucristo es el que cuenta. Imagínense, pensar que hay gente que hace todo lo posible por seguir al humano, que se desesperan por imitarlo, que se desesperan por seguirlo, que se desesperan por peinarse igual, por actuar igual, por verse igual, por cantar igual, por predicar igual, por trabajar igual, por vivir igual, por ganar igual, por ser reconocido igual. Y va a terminar en una tumba 3 metros bajo tierra y comido por los gusanos. Solo aquel al cual le pertenece todo y el que es merecedor de la gloria y de la honra es al cual debemos de imitar. Solo a Él, a ese Señor Jesucristo es al cual debemos de buscar. Y el apóstol Pablo lo tenía claro y por eso quería comunicárselo a sus amados hermanos de la iglesia en Filipos. Malaquías 1:6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Y uno dice, hermano, eso es en el antiguo pacto y yo no soy sacerdote, pero sí abrazamos cuando escuchamos a Pedro decir que somos un linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, y sacamos pecho, pertenecemos al linaje de Cristo. Pero ¿dónde está pues la honra? ¿Dónde está el temor de Jehová, el temor del Señor Jesucristo? ¿Dónde está el temor de Jehová cuando tienes esas conversaciones que nadie más escucha? ¿Dónde está el temor de Jehová cuando prendes la computadora en la oscuridad de tu cuarto y nadie más supuestamente te está viendo? ¿Dónde está el temor de Jehová en esas conversaciones con gente del mundo en la cual te ríes como si fueras uno igual o más que ellos? ¿Dónde está, si Él es Señor, la obediencia, sacerdotes y ministros? Menosprecian el nombre, dice, continúa ahí, Malaquías capítulo 1, versículo 6, ¿qué? ¿Menospreciáis mi nombre? Y decís muchas veces, lo leemos en Malaquías, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Como se los explica ahora. En no someterte a la palabra de Dios y su voluntad. Amados hermanos, si Cristo Jesús es el Señor de tu vida, tienes que someterte a la palabra de Dios y a su voluntad. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo en el Señor Jesús, el Cristo, encontramos eso. Entonces, hasta aquí hemos visto aquí en Filipenses capítulo 2, en los versículos del 9 al 11, dos verdades acerca de Cristo que te muestran su gloriosa exaltación. Ahora acabamos de ver que todos adorarán a Jesús, el Señor, en el versículo 10, y después vimos que todos reconocerán al Señor Jesús, versículo 11. ¿Cuál es la pregunta con la que quiero concluir, amados hermanos? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿A vivir ante la lupa y abrazar esta verdad que ha dado el Padre a su Hijo? Solamente podemos pensar en que si no lo hacemos así, no le pertenecemos a Él. El apóstol Pablo entendía esto. El apóstol Pablo sabía la solemnidad de ese nombre, Señor, a ese que fue coronado en gloria
y honra. Aquel que venció a las huestes celestiales y triunfó y gobierna y gobernará. Aquel que el apóstol Juan nos dice con claridad en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es lo que necesitamos abrazar. Eso es nuestra parte en esta vida. Eso es lo que tú y yo somos llamados a hacer. En esta tarde, amados hermanos, tanto como los que están aquí como los que están en línea, solo existe dos tipos de personas. No hay tres, no hay cuatro. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa que te creas. Solo hay dos tipos de seres humanos, dos tipos de personas. Están los que creen y están los que no creen. Están los que creen y los que no creen. Entre los que creen, debemos de buscar esa actitud de enseñorear a Dios de manera de que obedezcamos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para traer gloria a su nombre. Los que creemos, sabemos que Él es nuestro Señor y que no hay opción a desobediencia. El que quiere venir en pos de mí, Lucas capítulo 14, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame diariamente. No solamente los domingos, a diario. Niéguese a sí mismo. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me agrada, pero tú eres Jesús, el Cristo, el Señor, y voy a obedecerte. Y yo tengo que seguir ese ejemplo. Por eso el apóstol Pablo lo sabía y por eso el apóstol Pedro lo entendía. Hasta la muerte. Eso significa tomar tu cruz. Tomar tu cruz no es, es que es difícil de mi trabajo, entonces lo voy a tomar y lo voy a hacer. Tomar tu cruz es estar dispuesto a dar tu vida con tal de obedecerle al Señor Jesús. Ese es el llamado a los que estamos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué de aquellos que no creen? ¿Qué de aquellos que dicen creer pero viven como si estuvieran en el mundo? ¿Qué de aquellos que dicen ser cristianos pero pueden pasarse una semana sin leer la palabra, sin buscar de Dios, sin tener hambre y sed de su justicia? ¿Qué de aquellos que solo son creyentes de palabra o de sticker en el carro? ¿Qué de aquellos que definitivamente no quieren saber del señorío de Cristo Jesús? Bueno, para ellos quiero concluir diciéndoles que hoy es el día de salvación. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa si te criaste en la iglesia. Piensa por un momento, ¿Él es tu Señor? Porque si Él es tu Salvador, Él tiene que ser tu Señor. Y si no es tu Señor, entonces Él no es tu Salvador. Corre a la cruz de Cristo. Ven a Cristo. Ven a Él. De rodillas. Postrado ante Él, diciéndole, Señor, tú eres Dios. Tú eres el Salvador. Me arrepiento de mis pecados y quiero vivir para ti. No importa lo que me pase o lo que tome. Prefiero vivir una vida sometido a ti que vivir una eternidad bajo tu ira. Ahí donde estás, pídele al Señor que te ayude a poder obedecer la palabra. Si eres un hijo de Dios, y si no eres un hijo de Dios, pídele misericordia y clama a Él por salvación, porque Él te responderá. Oremos. Señor, cuánta necesidad tenemos de ti. Tú eres el Señor. Tú eres Cristo Jesús. Padre,
Gracias por enseñarnos y mostrarnos las verdades en tu palabra. Queremos pedirte que por favor nos ayudes a obedecerla, a seguirla, a amarla, a depender de ella. Ayúdanos a no ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Y, Señor, yo quiero pedirte por mis hermanos, por aquellos que están con esa necesidad de poder obedecerte, ayúdalos, dale la fortaleza, guíalos, muéstrales el camino. Y también te quiero pedir de manera especial por aquellos que han escuchado este mensaje y no son tuyos, no están a cuenta contigo. Dicen a lo mejor ser cristianos, pero no lo son. Padre, por favor, por ese maravilloso nombre del Señor Jesucristo, quiero pedirte que, si es tu voluntad, tenga misericordia de ellos. Que ellos puedan tener convicción de pecado, de juicio y de justicia. Que ellos puedan ser regenerados, nacer de nuevo y ver y entrar al reino de los cielos. Que ellos puedan ser alcanzados con tu salvación y que puedan vivir, no solamente declarando de que Jesús es su Salvador, sino también que Jesús es su Señor y dueño. Gracias porque sabemos de que tú eres un Padre bueno y que tú haces de acuerdo a tu voluntad en tu tiempo. Amén.